Buenas tardes, Laura Pardo, que ya me deben conocer, que tengo el honor de presentar a una amiga y compañera que me pidió que como currículum pusiera soy pediatra. Entonces yo, pensando en todo lo que ella ha trabajado en su vida, que es emergencista, fue docente grado 3, grado 2, interna, tiene magíster en nutrición, dije, ¿cuál será el motivo por el cual la doctora Satriano me dice que es pediatra? Y bueno, yo estuve pensando, y si está de acuerdo después tú me los vas a decir, creo que está transmitiendo a todos los pediatras jóvenes la visión unitaria del pediatra y su capacidad de comunicador hacia los padres, sus conocimientos profundos de todo lo referente al niño y al adolescente. Y en breves segundos voy a hablar unas palabras de la profesora Ivonne Rubio en un artículo publicado en la revista uruguaya, en nuestra revista. El pediatra integrador con función de bisagra y conocedor de su paciente y la familia debe transmitirse fomentando la comunicación con los otros y se destaque el valor fundamental de la ética en sus acciones. Bueno, Rosarito, te toca hablar y quiero saber si esa era tu visión de soy pediatra. Exactamente, es esa. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, la visión de Laura es esa, la del pediatra, que es el que tiene que unificar e integrar. Por lo tanto, yo también, ahora, van a ver en esta charla, que es un poco árida, no voy a hablarles de todos los síndromes extrañísimos que ustedes pueden ir y buscarlos en los libros, que van a estar mucho mejor que yo, y saben más que yo. Simplemente voy a hablarles de las dislipemias más importantes y de ciertas cosas que tenemos que reflexionar. ¿Cómo cambió? No tengo conflicto de intereses. Bueno, gracias. Y la definición es, ya sabemos, es un trastorno metabólico de los lípidos en forma primaria o secundaria que se caracterizan por presentar valores anormales de ellos y de las lipoproteínas en la sangre. En realidad es un desbalance metabólico. ¿Cuándo empieza la disfunción endotelial? ¿Y qué cosas contribuyen a ella? Desde el eje hipotálamo-hipofisario con el estrés permanente y mantenido incluso en los niños, a las personas adultas, y vemos que empieza a aumentar el espesor de la íntima, de la arteria, al año de vida, que se sigue manteniendo con una disfunción endotelial en la cual ya hay alteración de la pared vascular a los 5 años, ¿verdad? Y luego, entre los 25 y los 30 años, 50 años, ya vemos que se produce la estría y después la placa de colesterol con el resultante de la aterosclerosis, con la disminución del flujo arterial en pequeñas y vascular, digamos, grandes y vasos y pequeños vasos. ¿Es la consecuencia de qué? La aterosclerosis, de una desadaptación genético-ambiental. Antes el hombre caminaba mucho y para caminar comía poco lo que podía y no comía demasiado porque no tenía mucho para comer. Correría los huesitos que le dejaban los dinosaurios. Yo no sé porque yo no estaba en esa época, pero me supongo que sí. Comerían las plantas que casi siempre eran dulces. Por eso desde allí tenemos la secuela está en nuestro fenotipo, en nuestro ya implícito, que los sabores dulces son buenos. Ojo, hay que tener cuidado con eso para la alimentación de los niños, y que las cosas amargas que estos señores no recolectaban eran venenosas. Entonces, acá vemos que hay una carga heterogénica muy importante que no hemos podido revertir a lo largo de todos estos años. ¿Cuándo comienza? Ya dijimos. En un estudio de la Sociedad Argentina de Lípidos se vio en 262 donantes de trasplantes cardíacos que ya a partir de los 13 años de vida tenían un 17% de inicio de aterosclerosis. Ahora yo
voy a recordar esto. No olvidar nutrición, la epigenética, la nutrigenética, la microbiota y el DOHAD. La nutrición, ¿por qué? Desde hace años estamos diciendo que las grasas son malas. ¿Las grasas realmente son malas? No, no son malas. No hay ningún alimento que sea malo, ningún macronutriente que sea malo. Las grasas son fundamentales para el organismo, siempre y cuando sepamos elegir la calidad de la misma y la cantidad de las mismas y en el momento. No debemos de olvidar que los macronutrientes, grasas, glúcidos, proteínas, forman parte de la matriz alimentaria de un alimento. Entonces, una grasa que está mala, digamos, consideramos que no es adecuada, en el contexto de un alimento, queda neutralizada por las características físico-químicas y biológicas del otro nutriente y queda neutralizada. Es un poco lo que pasa con la tan discutida grasa trans de la leche. Los ácidos mirísticos, mirísticos sobre todo, son importantísimos. ¿Por qué? Porque se ha visto, son ácidos grasos trans, ¿verdad? Y se ha visto que tienen una acción muy importante justamente para la prevención de la afección cardiovascular. Así que entonces no seamos fundamentalistas. Dijimos que no hay que comer grasas, porque eso era lo primero que había que hacer para no ser obeso. Y tenemos un altísimo porcentaje de obesos. Entonces, por ahí no va la cosa. ¿Por dónde va la cosa? Bueno, la cosa va por todo esto que voy a decir. La nutrición. La gente come mal, desde que nace prácticamente, si no toma pecho, y después se le incorporan alimentos que no son en calidad ni en cantidad energética, ni en la calidad de nutrientes para permitir un correcto crecimiento y desarrollo. Y por eso los pediatras tenemos que saber muy bien y mucho de nutrición para saber la incorporación de los alimentos, cuáles deben ser los mejores, los más adecuados y los primeros. Macro y micronutrientes. También no podemos olvidar que tenemos ácidos nucleicos por todos lados, tenemos genes por todos lados, y esos genes pueden ser modificados en más o en menos epigenética, nutrigenética. ¿En qué? En que si yo, por ejemplo, tengo un gen ahorrador y mi familia tiene un gen que yo no sé todavía, pero tengo una hipercolesterolemia familiar y no la conozco, porque como pasa muchas veces inadvertida, se diagnostica solamente entre un 30 y un 50%, como vamos a ver, me gusta comer y me como todos los días un chorizo, 4 huevos y voy a McDonald's. Obviamente que el gencito que está ahí va a estar bárbaro y me voy a enfermar muy pronto. ¿Por qué entonces? La epigenética y la nutrigenética es por medio de los alimentos elegidos adecuadamente, yo puedo dejar en suspense, quietito, a ese gen, dejarlo allí, acantonadito. Tenemos otros amigos nosotros, que somos los 100 millones de bacterias que tenemos en el intestino, la microbiota. Microbiota intestinal, que tiene 2 fundamentales componentes, los firmicutes y los bacterioides. Ayudan muchísimo para la salud del ser humano y también para la salud cardiovascular. Nosotros vemos que cuando un individuo come determinado tipo de alimentos, grasas, se produce un cambio en la microbiota. Y allí hay, y puede llegar a ocurrir lo que se llama una disbiosis. Y entonces, la microbiota que es saludable deja de serlo y entonces empiezan los estrés oxidativos, las lesiones a nivel de las mucosas digestivas y los trastornos a nivel de la liberación de determinadas sustancias que son tóxicas, ésteres, en fin. Entonces, los que comen vegetales tienen una mejor concentración de determinadas bacterias, no son los firmicutes están fundamentalmente en los obesos, tenemos que tener en cuenta que ellos son importantísimos, son el segundo cerebro del organismo, los bichitos del colon. Y entonces tenemos que comer
bien para que ellos nos ayuden a ser sanos. Si no, vamos a tener cáncer, enfermedad inflamatoria y, por supuesto que sí, vamos a tener aterosclerosis. Y a esta sigla que está acá, es una sigla que la doctora Jurado y yo ya la conocemos, muchos de ustedes también. Es la sigla inglesa de el origen del desarrollo de la salud y la enfermedad. Es decir, nosotros siempre pensamos y hablamos de los niños en el momento casi prácticamente de que nacen. Ahora decimos a los 1000 días, pero tenemos que retrotraernos a 3 generaciones previas y saber qué pasó con esa familia en 3 generaciones previas. Si han tenido accidentes vasculares, si son peticitos, si son gorditos, no sé, lo que ustedes quieran ponerles y saber para la salud. Eso hay que saberlo y dejarlo constatado en una historia, con lo cual la historia pediátrica tendría que ser encarada de otra manera. Y también pensar que como es una plasticidad en el periodo que el niño recién nace aumentada, los cambios epigenéticos ocurren primero y más precozmente, motivo por el cual tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos con la alimentación que le introducimos a los niños. Le damos leche de la madre, que es lo mejor que se ha creado en el mundo. No hay nada que la supere, pero no podemos estar amamantando hasta que los nenes vayan al liceo. Entonces tenemos que hacer, ¿verdad?, y ver qué tipo de alimentos van a ser los correctos y los menos modificadores de la secuencia del ácido ribonucleico para que la gente no se enferme. No debemos de olvidar que nosotros estamos programados desde antes de nacer. Ya nos programa nuestra madre y nuestra abuela que si fue obesa y si es una dislipémica y tiene hipertensión arterial, va a tener un hijo pequeño para la gestacional con un sufrimiento intrauterino, y ese niño con el sufrimiento intrauterino va a estar programado para ahorrar cosas, porque le fue muy mal en la panza de la madre, entonces ahorra, no gasta. Y después cuando está en las buenas, salta la chancleta y ahí se enferma. Entonces, ojo para acordarse de todo esto. Y ahora sí, vamos a entrar con las dislipemias. El diagnóstico de dislipemias se hace con el perfil lipídico completo del paciente y de sus familiares de primer grado. Antes se hacía un poco como pensando al voleo, es decir, si tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular precoz. También se puede hacer el diagnóstico en los estudios genéticos, que son muy importantes, y hay enfermedades como, por ejemplo, la hipertrigliceridemia monogénica, que es tan clara que hay que empezar el tratamiento, porque es gravísima, ¿verdad?, antes de hacer el estudio genético. En ese caso es importante, pero casi como que no sería prioritario. Sí es prioritario en la otra, en la hipertrigliceridemia familiar, poligénica, que es la que yo voy a hablar después, ahora dentro de un momentito. Y los síntomas en forma severa en pediatría. Muy bien. ¿Por qué hacemos el estudio y el tamizaje de los perfiles lipídicos? Para evitar la insulinoresistencia, para evitar las secuelas de la pancreatitis y para evitar toda la patología vascular que esos niños chiquitos ya tienen allí acantonada y que tenemos que mantenerlos allí, quietitos, para que no mueran y sean la mayor causa de muerte en este país y en el mundo por afecciones cardiovasculares, lo cual es una injusticia cuando esto se puede solucionar. Entonces, las recomendaciones para hacer el tamizaje, bueno, depende, un ayuno de 12 horas. El ayuno de 12 horas sobre todo para el triglicérido, porque el triglicérido es inestable, se modifica, y entonces es mejor hacerlo de 12 horas. Si tú le vas a pedir un perfil en el cual no incluyas el triglicérido, que no sé por qué no lo vas a hacer, pero te digo que no lo hagas, si no lo haces, bueno, podés hacerlo sin ayuno, o con 8 a 10 horas. El paciente tiene que estar en un estado metabólico estable. ¿Qué quiere decir? Que debe estar sano. No debe haber sido sometido a a intervenciones quirúrgicas, a ninguna situación de estrés, porque obviamente eso va a modificar los perfiles y me va a fallar un resultado. Mantener un estilo de vida habitual, o sea, no, porque se va a hacer un estudio, en ese momento no va a comer nada, va a comer yuyitos y cositas así para que le dé, porque eso no le va a cambiar nada, ¿verdad? Bueno, no haber tenido una enfermedad 2 semanas antes.
de ningún tipo, y además tenemos que considerar que hay concentraciones del colesterol total entre un 5 y un 10%, y de los triglicéridos de 20 a un 25%. Acá tenemos los valores de referencia, que todos los conocemos, de lípidos y lipoproteínas en niños y adolescentes, ¿verdad? Está sacado del libro de nutrición de la doctora Seton, Tratado de Nutrición en Pediatría, que está a la disposición de todos en la biblioteca de la SUP y es excelente. Acá vemos los valores aceptables, límites y elevados, ¿no? Y acá tenemos, cuando decíamos que el colesterol total, el LDL, no necesitan ayuno, si es de perfil completo, 12 horas, de triglicéridos y colesterol. ¿Para qué me sirve el tamizaje de lípidos? Primero, ¿para qué? Me sirve para saber si una persona está enferma o no, para saber cómo está, y también ¿para qué? Para buscarlos, hay una cantidad de fórmulas que yo ahora someramente se las voy a decir, nada más para ver el índice aterogénico, para ver la relación que existe entre el colesterol, por ejemplo, y el HDL, o el colesterol, o los triglicéridos, y el HDL, o el LDL, ¿verdad?, que tienen índices aterogénicos que son importantísimos. El colesterol HDL, 4,5, el triglicérido, relacionando con el otro, es 3, y el otro también 3 de LDL. Que eso, después que tenemos los resultados, podemos hacer un estudio. También podemos saber la cantidad de los valores del colesterol no HDL con una fórmula, que después, si ustedes quieren, yo se la digo, cómo se hace, ¿tá? Colesterol total menos el VDL, ¿verdad?, el HDL, y si no, después tenemos otros, para la fracción más pequeña, que es el colesterol HO, ¿verdad?, que se utiliza colesterol total menos triglicéridos más HDL dividido 5. Y eso me da la fórmula de un índice que es muy importante, que me implica también el riesgo aterogénico. Esas son fórmulas que habitualmente se utilizan cuando yo tengo el tamizaje de lípidos. Antes el tamizaje se hacía al barrer. En el año 2008, la Academia Americana de Pediatría ajustó un poco la cosa, pero el consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría está muy bien, se sigue manteniendo hasta ahora, y dice que se debe efectuar un perfil lipídico a todos los niños a partir de los 6 años de edad, coincidiendo con ingreso escolar. Lógicamente que si ese niño tiene 4 años, es un obeso, tiene 48 personas en la casa con un problema cardiovascular, evidentemente a ese niño le voy a hacer el perfil lipídico antes. Pero por norma, ¿verdad?, para organizar perfil lipídico a todos los niños a partir de los 6 años, coincidiendo con el ingreso escolar. Cosa que yo quiero plantear que se haga en el Uruguay. Eso, porque si tenemos una altísima cantidad de pacientes con patología cardíaca, nos dicen los compañeros de adultos, nosotros tenemos que saber en qué andamos con los niños. Si tenemos tantos niños obesos, y la obesidad que acompaña a la dislipemia. La obesidad y la dislipemia van de la mano. Y si tenemos 40% de niños obesos en el país, yo no sé cómo estamos de dislipemia, entonces vamos a pedir un perfil lipídico como corresponde. Así que yo, desde mi humilde, aquí planteo a todas las autoridades que se plantee, se haga y se imponga como norma el tamizaje de lípidos a partir de los 6 años a los 11 años, que es cuando se hace, ¿verdad? Y entre los 17 y 21 años. ¿Por qué no lo hacemos a los 14? Bueno, porque en la adolescencia es un periodo de revolución hormonal brutal, y entonces puedo tener cambios y no ser fehaciente, no ser confiable el resultado del tamizaje. Lógicamente que si tengo un colesterol mayor de 240, tengo factores de riesgo alterados, o tengo antecedentes familiares de riesgo cardiovascular, al nene de 2 años también le voy a pedir un perfil, ¿verdad? Pero si el nene no tiene nada, o no sabemos si tiene nada, queremos saber si lo tiene, partimos de 6 a los 9, hasta los 11, perdón, y el segundo periodo de los 17 a los 21. En suma, en el Uruguay, a partir del año que viene, no puede haber ningún niño, adolescente, nadie que tenga 18 años y no tenga un perfil lipídico hecho. Vamos a hablar de la fisiopatología muy breve de los lípidos, porque son... Bueno,
es engorroso y no los voy a aburrir con eso. Los lípidos son, el aceite y el agua no se mezclan, dice la gente, ¿verdad? Bueno, es así, son insolubles en el agua. Entonces, para poder ser transportados en un medio líquido, necesitan de proteínas, que son las lipoproteínas. Esas lipoproteínas son de alta densidad, la densidad intermedia, la de muy baja densidad y la lipoproteína PA. Cada una de ellas tiene características determinadas y la gente dice, tengo el colesterol bueno, tengo el colesterol malo, ¿verdad? Y la fracción proteica de la lipoproteína es la apolipoproteína, que es, digamos, la cáscara que tiene la gota de grasa, cuando está formada por triglicéridos y por colesterol, y la partecita de arriba, la cascarita, es una proteína, ¿verdad? Y son las apolipoproteínas que tienen importancia, porque muchas de ellas, la ApoB48, la ApoB100 y la ApoA son aterogénicas, casi todas, muchas de ellas están presentes en patologías graves, dislipemias, entonces hay que tenerlas en cuenta. Pero también tienen funciones buenas, como todo, ¿verdad? Mantienen la estructura de la lipoproteína, porque si no, no podría circular por la sangre, actúa como un cofactor enzimático y además permite el intercambio de los lípidos entre las proteínas, las lipoproteínas. Acá está la ApoA, que yo decía, ¿verdad?, que se relaciona con mecanismos no aterogénicos y tiene varias ApoA. El valor normal es de 120 y es muy predictivo de riesgo el índice ApoA, ApoB, ApoA1 como valor predictivo. Acá tenemos la ApoB, que está puesta en todos lados. Está en todos lados. Y hay que tenerle cuidado, ¿verdad? Porque está en las partículas todas aterogénicas, en la LDL, en el VDL y en el IP. Tiene un valor predictivo que indica una carga genética muy importante, o sea que en las enfermedades genéticas la vamos a tener presente, ¿verdad? Y tiene un valor normal que es menor de 90 miligramos. Y acá lo acabo de decir nuevamente, es un buen marcador de aterogénesis, aumenta el colesterol y el LDL. Bueno, la clasificación de las dislipemias las podemos clasificar de dos maneras. Por la etiología, primarias o secundarias, y las primarias son monogénicas y poligénicas, y según el perfil lipídico, hipercolesterolemia aislada, hipertrigliceridemia aislada, hiperlipidemia mixta y alfa-hipoproteinemia, ¿verdad? Vamos a ver, acá tenemos las hiperlipoproteinemias, esto está sacado también del libro de nutrición de la doctora Seton, donde hablan de las lipoproteinemias monogénicas. ¿Qué quiere decir? Que hay modificaciones en un gen, 3 genes, son 5 genes, pero los más importantes son el ApoB, el PCKE y el LDL. El LDL es prácticamente el defecto génico, es casi el 90%, y los otros se reparten, la ApoB100 y el PCK9, que no me acuerdo nunca, sinceramente, qué quiere decir, ¿verdad? Son las formas de presentación más frecuentes y las mutaciones más frecuentes que ocurren ¿en quién? En un padre. Por eso es monogénica. Es monogénica. Y acá tenemos, es heterocigota, ¿verdad? Y la incidencia es de 1 en 200 a 500. Y eso es lo que tenemos que buscar en el Uruguay. Bueno. Acá tenemos los criterios diagnósticos de hipercolesterolemia familiar, ¿verdad? La edad, la población general, en los familiares de primero, segundo y tercer grado. Y acá vemos el cuadro comparativo de la hipercolesterolemia familiar heterocigota y homocigota. Son diferentes. Una es mucho más grave que la otra. La homocigota es más grave que la heterocigota. ¿Por qué? Porque se manifiesta más precozmente. Además de manifestarse más precozmente, es más severa, es silenciosa y a veces pasa inadvertida, es muy poco frecuente, 1 en 250.000, ¿verdad? Y tiene un riesgo de cardiovascular extremo. El niño empieza a tener alteraciones en la íntima, en el grosor de la arteria, prácticamente a los 3 años de vida, a los 5 años, y se mide,
¿verdad? Con un ecodoppler carotidio, y se deposita fundamentalmente las placas de ateroma se depositan en el callado aórtico y en la válvula aórtica. Y tiene presencia de ciertas características que un médico avesado, pediatra integrador, que tiene que ser clínico siempre, ¿verdad? Los santomas, que son depósitos de grasa, ¿verdad?, en determinados sectores del organismo, ¿verdad?, manos, en las rodillas, en los deditos, ¿verdad?, tiene infartos o accidentes vasculares a los 10 años, ¿verdad?, y tienen unas cifras de colesterol muy elevadas, de 100, de 600 a 1000, y el CDL de 400. Este tratamiento lo vamos a ver después, pero ya les voy avisando que no mejora para nada con la dieta. Esto hay que darle tratamiento, y el tratamiento tiene que ser un tratamiento bien polentón, en el cual prácticamente se utiliza la plasmaféresis, ¿verdad?, o un trasplante que se puede llegar a tener, ¿verdad?, a ser necesario. Da también alteraciones a nivel retiniano, de los ojitos. Bueno, la prevalencia de heterocigota es 1 en 200 a 1 en 500, tiene un riesgo cardiovascular de 10 y se aparece en la edad de la tercera a cuarta década. Y está solamente el gen modificado, esos 3 genes, cualquiera de ellos, modificados en un padre, por eso es heterocigota. El colesterol es de 300 miligramos y los LDL de 185. Es asintomática en la infancia, pero da aterosclerosis subclínica. Y si yo voy y a los nenes de 6 años le pido un perfil lipídico y me encuentro que tiene un colesterol de 400 y un LDL de 190, lo primero que hago pensar es que tiene, y el papá tuvo un infarto a los 45 años, ese niño tiene cantado, hasta demostración de lo contrario, que una hipercolesterolemia familiar. ¿Y a dónde lo tengo que mandar? Hacerle todo el estudio, hacerle un tratamiento muy adecuado, que después voy a hablar de la nutrición, si me da el tiempo, después estoy apurada, pero también lo tengo que mandar a donde yo quiero que haya un registro que está haciendo y quiero difundirlo, que es el registro de la Asociación Cardiológica del Uruguay, en Genico, con el doctor Stoll, que es el que hace la corrida para saber, y entonces se puede hacer un tamizaje en cascada. O sea, yo agarré a ese pacientito mío que vino a la policlínica, que me detectó 300, le detecté 300 de colesterol. Pero a ese, pensando que puede tener hipercolesterolemia familiar con los antecedentes del padre, ¿qué hago? El tamizaje en cascada se llama. El tamizaje a su familia, fundamentalmente a sus hermanos, porque desde el punto de vista genético tiene que haber otro que lo tenga. Yo no sé nada de genética, pero debe ser así, ¿verdad? Y también a sus padres y capaz que a sus abuelos. Y con eso, ¿verdad?, lo fundamental es que vamos a propender al registro, ¿verdad?, de una afección muy frecuente en el Uruguay, la más frecuente de todas, de las hipercolesterolemias primarias. Las secundarias son más frecuentes, no nos vamos a equivocar a tener ese concepto, pero tenemos que darlo, y se llama Genico el lugar donde hacen la determinación. Y acá tenemos las hipertrigliceridemias, con los puntos de corte, también son familiares, son autosómicas dominantes, y tenemos un grave problema con ellas. A nosotros habitualmente nos llama la persona del laboratorio y nos dice que el paciente tiene un hígado graso, una estatosis hepática, una alteración del funcional hepático, tiene alteraciones en la retina y tiene el plasma como la leche, porque tiene una cifra de colesterol brutal, ¿verdad?, que ahora la vamos a ver. Cerca de 400, 500, y es una carga, la combinada familiar es poligénica, o sea que intervienen factores genéticos y también ambientales, como yo les dije y les hablé del fenotipo. ¿Estamos? Bueno, y además al nene le duele la barriga, tiene dolores en el estómago, hepatoesplenomegalia, tiene lipemia en la retina, ¿verdad?, y tiene santomas a nivel de la piel, como una erupción de grasa, y una pancreatitis recurrente. ¿Se acuerdan que pedíamos también por eso el tamizaje de los precoz para evitar la pancreatitis? Y el inicio es muy, muy precoz. Y el tratamiento, bueno, también, ya lo vamos a ver cuando hable de las drogas, porque cada una tiene para qué sirve, ¿no?
Acá tienen, ¿verdad? Autosómica dominante, los triglicéridos en la niñez están normales, aunque no obesos, se pueden presentar antes, aumentan la producción hepática de BDLL, disminuye el catabolismo, ¿verdad? Es asintomática, y el triglicéridos están en los adultos entre 250 y 1000, el colesterol total normal. Debe sospecharse por antecedente familiar y perfil lipídico. Y acá tenemos las secundarias. Ahí está. Acá son una mezcla en realidad. No son solamente hipertrigliceridemias. También tenemos alteraciones de colesterol. Es decir, son afecciones que generan per se alteraciones en los lípidos, o en el perfil lipídico, o enfermedades, o antibióticos, o fármacos, anticonceptivos, estrógenos, inmunosupresores, diuréticos. Las personas, vieron que a veces las personas que toman medicación antipsicótica, son personas con tratamiento psiquiátrico, son obesos y tienen problemas de colesterol muy importante y de triglicéridos. Muchas veces, no solamente por su problema de la recompensa, digamos, y del vínculo que tienen a nivel talámico con las cosas dulces para comer y sentirse mejor, sino también por la presencia de los antipsicóticos. Entonces, tenemos enfermedades raras, que son las enfermedades de depósito, ¿verdad? Los fármacos, ya dijimos, y después tenemos otras. La diabetes, y me olvidé, lo puse abajo, la obesidad. La obesidad que siempre va de la mano de ¿quién? Del síndrome metabólico, de la resistencia a la insulina, y por supuesto que si va de la mano de la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, el otro que le falta, que es la hipertensión arterial y ¿qué más? La dislipemia. La dislipemia de la obesidad remite cuando yo bajo de peso y hago todo lo que tengo que hacer, caminar, saltar, correr, no comer nuggets, no comer cajitas felices, cositas así. No, comer lo que tengo que comer. Que mi pediatra, porque no tengo por qué ir a ningún especialista de nada, los pediatras tenemos que saber, indiquemos la alimentación saludable de un niño, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la obesidad? ¿Qué características tiene la obesidad en el lipidograma? Y bueno, tiene alteración de colesterol. ¿Puede tener una alteración de quién? De los triglicéridos, obviamente, porque el chiquilín come grasas y come azúcares simples, entonces le sube todo. ¿Ah? Y también del malo, del HDL, que es el malvado de la película, el BDLL, perdón, que él es el malvado de la película, el HDL es el buenito. ¿Ah? En las hepatopatías tenemos las alteraciones que ya se producen, ¿verdad?, en el hígado graso, ¿verdad?, y que también, ¿verdad?, al comer mal, dejamos de comer determinadas vitaminas, determinadas calcio, y eso actúa y predispone a la propensión y a la continuación y al agravamiento de la hepatopatía por el hígado alcohólico, la estatosis hepática. Las nefropatías, bueno, la más frecuente es el síndrome nefrótico, ¿verdad? También puede ser la insuficiencia renal. La insuficiencia renal tiene prácticamente el mismo perfil lipídico de la diabetes, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Pero las nefropatías pueden tener un aumento de la ApoB y puede tener un aumento de colesterol. Y el hipotiroidismo tiene aumento de ApoB y tiene colesterol. Y el HIV también tiene aumento de colesterol y triglicéridos. Y también se producen alteraciones en los lípidos con la medicación inmunosupresora. Bueno. Trato de ir lo más rápido posible. Y entonces acá vemos, ¿verdad? La lipemia secundaria. ¿Cuánto me quedan? 5. Patología de base, el uso de la medicación, se pueden corregir. La enfermedad de depósito, la enfermedad de Niemann-Pick, el Gaucher, en verdad, todas esas. El tratamiento de la hipercolesterolemia familiar heterocigota son los cambios de estilo de vida, la dieta, el ejercicio. Los fármacos se van a empezar ahora, después vemos, a partir de los 8 o 10 años, valorar la historia familiar y las estatinas, la primera línea, ¿no?, de tratamiento. Acá tenemos un problema que lo vamos a obviar, porque acá ya vamos a empezar a tratar a los niños a partir de los 8 años. Pero en Bélgica los tratan a los 10, en Australia a los 10, los americanos a los 8, y los australianos creo que a los 11. Pero nosotros acá los tratamos entre los 8 a los 10 años. Yo les quería mostrar en las guías actuales, últimas,
a qué edad en diferentes países se comenzaba a hacer el tratamiento. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el tratamiento farmacológico? Primero, modificar el estilo de vida, y eso significa cambiar los hábitos de alimentación. Cambiar los hábitos de alimentación. En los niños con dislipemia, bueno, lo que voy a tener es que tener un valor calórico total de grasas de un 30%, pero con un 7% de grasas saturadas. Las otras tienen que ser mono y poliinsaturadas. Para mantener una carga calórica total, el 30% va a ser de proteínas y el 50% de hidrato de carbono, como siempre. Vamos a hacer un tratamiento nutricional en el niño, aunque ya dijimos que hay algunas que no, ¿verdad? No bajan. Para bajar el colesterol a los 130 miligramos en decilitros. La hipercolesterolemia requiere fármacos porque la dieta no es suficiente, y los que tienen hipercolesterolemia y diabetes, el objetivo será de menos de 110. Los que tienen hipertrigliceridemias hay que lograr valores inferiores de 150. Y acá hay indicaciones precisas para el tratamiento terapéutico. Niños mayores de 8 años con Tanner o 2 en niñas, 0 o 2, luego de la menarca, se puede iniciar en la hipercolesterolemia familiar homocigota o heterocigotas, el valor colesterol muy elevado, y también las indicaciones en, si el niño tiene un CLDL de 190, hay que tratarlo, darle el alimento, la nutrición, ¿lo sabe? Y tratarlo. Tiene un CLDL de 160, pero además tiene antecedentes familiares o un factor de riesgo, hay que tratarlo, o 2 de riesgo moderado, también. Si tiene un CLDL de 130 con antecedentes familiares o 2 factores de riesgo o 1 moderado, también. Y en las hipertrigliceridemias, por supuesto que también por el riesgo de la pancreatitis. Acá tenemos las nuevas drogas, en tratamiento de las dislipemias, el mecanismo de acción, acá los tienen todos, para qué se usan, ustedes ven que las últimas se utilizan todas en la hipercolesterolemia familiar o homocigota. Hay muchas de ellas que son muy recientes, el mipomersen y el evoculumab son de anteayer, ¿no? Y después tenemos los inhibidores de la síntesis del colesterol, y ¿para qué sirven? Bueno, acá tenemos otros, ¿verdad? Me olvidé decirles que cuando tienen una moderada, una hipertriglicemia moderada, podemos utilizar los fenosteroles o los esteroles a razón de 2 miligramos en el día. Y después tenemos algunos inhibidores de la síntesis de colesterol, que es el fármaco, que son las estatinas, que son el fármaco de primera elección en las hipertrigliceridemias e hipercolesterolemias, ¿verdad? Puede dar mialgias, elevación de transaminasas, y de acuerdo a qué estatina sea, los valores van entre 4 a 10 o entre 4 a 20, 4 a 50, 50 a 40, ¿verdad? La ortopostatina creo que es 4 a 50 y hay otras que son de 4 a 20. Los fibratos son importantísimos, inhiben la síntesis hepática y se utilizan en la hipertrigliceridemias severas, combinados con estatinas, y pueden dar anemia. Después tenemos el ezetimibe, que es el más importante que se usa ahora, junto con las estatinas para el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar poligénica, ¿verdad? Después tenemos las resinas. Tenemos que estudiar a los pacientes siempre para ver cómo están, porque esas drogas dan efectos secundarios a nivel hepático, ¿verdad? Y a nivel muscular. También dan cansancio, dan astenia. Entonces, obviamente, hay que hacerles controles para ver cómo está su organismo, en los órganos blancos, digamos, de los efectos secundarios de las drogas. ¿Tá? El omipatide disminuye el LDL a 45-50% del basal en las 26 semanas de usado. Fíjense, inhiben la enzima que une los óxidos grasos libres con el ApoB y disminuyen la VDL y los kilomicrones. El efecto adverso es el hígado graso, que puede modificar la dosis o ajustar la dieta del paciente. La dosis es de 2,5 a 5 miligramos y es muy eficiente. También en la hipercolesterolemia familiar homocigota. El mipomersen, pacientes de tratamiento estándar y dieta. Y después tenemos la LA-aféresis, ustedes ya leyeron las otras, para la homocigota a partir de los 6 años. Y esta es la última. El rol del pediatra, ¿cuál es? Hacer todo esto.
ser integrador, acordarse de los tatarabuelos del nene cuando viene el nene, y acordarse de que ese nene se va a casar y va a tener 3 generaciones posteriores que también van a ser gordos, van a ser obesos, dislipémicos, si nosotros no actuamos desde el principio, desde antes de que él nazca y ya conociendo qué nos vamos a encontrar. Si yo estoy en control pediátrico y tengo un niño que nació con un retraso de crecimiento intrauterino y después a los 3 meses me sube 3 percentiles o me sube 2 percentiles, ahí yo tengo que estar muy atenta. Qué lindo nenito gordito. No, ese nenito va a ser un obeso. Ojo, ojo. Y entonces, derivar oportunamente al paciente con patología de lípidos al pediatra nutriólogo. Acá no hay, pero bueno, se trata el pediatra con el licenciado en nutrición, porque así se trata de integrar, que eso es lo que corresponde y lo que es justo. Pesquisar precozmente la patología, educar para la salud, y les vuelvo a reiterar, la Comisión de Salud Cardiovascular, el programa Génico. Muchas gracias.